Buenas noches para todos. Agradecerles por estar con nosotros y pedirles que se dispongan con paciencia, que en la dinámica de la enseñanza, como la tenemos planeada para el día jueves, es más bien sencillo. El tema es interesante, plantea muchas enseñanzas, pero no estamos pensando en una dinámica profunda, sino más bien sencilla. Esta forma de estudiar la Biblia está al alcance hasta de los niños, también de los abuelos, de los más ancianos pueden ser motivados como provocados a la reflexión, y esto indudablemente nos trae muchas bendiciones. Entonces, primero que todo, vamos a tener la lectura del pasaje que hemos recomendado que previamente se lea, y ahora lo vamos a leer desde del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 19a, o sea, la primera parte del verso 19. Estén atentos a la lectura que está a cargo del hermano Andrés. Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga a todos nuestros líderes de la iglesia. Es un gusto tenerlos. Aquí vemos que ya se están reportando sintonía. Sean bienvenidos. El pasaje que voy a leer está en el libro de Segunda de Reyes. Es el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Y dice lo siguiente. Dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo te enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios, que da la vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.
Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón, para adorar allí, y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Vamos a pedir la dirección del Señor para tener ya las preguntas y las respuestas a este pasaje. Gracias, amado Dios, por su palabra siempre será una luz en nuestro camino. Estamos atentos para recibir y poner por obra lo que tú nos enseñes en esta noche a través de este pasaje. Imploramos, Señor, que nos des a todos los que están pendientes de esta enseñanza mucho más de lo que nosotros podamos decirles desde acá. Ya hemos hecho un estudio de este pasaje y tenemos algunas ideas preparadas, pero tú tienes mucho más de lo que nosotros hemos encontrado para compartir en esta noche. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo voy a hacer como el resumen, es la parte que tiene que ver con reconstruir el pasaje. Tenemos aquí el milagro de la sanidad divina de un alto dignatario de los sirios. Este era el comandante del ejército, pero estaba enfermo de lepra. Y una joven que tenía en la casa como sierva, era como una cautiva que habían traído de Israel, al darse cuenta de la enfermedad de Naamán, su amo, le comentó a la esposa de él: si él fuera a Israel, el profeta que hay allá lo sanaría. Entonces él fue donde el rey y le comentó pues, lo que le decía la joven que estaba en su casa, y el rey estuvo de acuerdo y dijo vaya, y entonces le dio una carta para que, pues, siguiendo el protocolo, no llegara a buscar al profeta, sino que fuera al rey de Israel, y pues se suponía que él lo dirigiría al profeta. Cuando llegó a la casa del rey y le mostró la carta, el rey de Israel, que era un rey malvado, Joram era hijo del rey Acán, que era un rey pagano, este rey, en lugar de alegrarse de que vinieran los enemigos a buscar salud en Israel, lo que interpretó fue como una provocación, y entonces se rasgó las vestiduras, se complicó. El hombre era muy pesimista y dijo: vea, me están provocando a guerra. Cuando el profeta se enteró de que el rey estaba en una crisis, dijo: no hay problema, dígale a él que venga, y se dará cuenta que sí está Dios con nosotros aquí en Israel. Entonces el general Naamán fue donde Eliseo, y pues él esperaba que, de acuerdo a su dignidad y a su condición de general del ejército, Eliseo le rindiera pleitesía y se encargara personalmente de orar y de imponerle las manos. Pero creo que esto hace parte del plan de Dios. El profeta solo le manda a su siervo Giesi para que él le indique que debe ir al río Jordán y zambullirse 7 veces. Realmente no era nada complicado, y zambullirse 7 veces, eso era todo. Pero eso le tocó pues el ego al general, y entonces se molestó mucho y se iba a ir enojado, porque dijo: yo creía que el siervo del Señor iba a salir y me iba a hacer pues toda una ceremonia, pero ¿qué es esto? Este era un desplante. Pero entonces los siervos que acompañaban a Naamán le dijeron: Señor, Padre mío, le dijeron, si el profeta te hubiera pedido algo mayor, más complicado, no lo hubieras hecho.
Ahora, siendo esto tan sencillo, pues ¿qué pierdes? Entonces ahí ya comienza Naamán a mostrar como otra faceta noble de docilidad. Dice, bueno, tiene razón. Y fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán y milagrosamente su piel se sanó, quedó limpia como la de un niño. Entonces en un gesto de agradecimiento regresó para dar gracias y para ofrecer una ofrenda como era la costumbre. Cuando visitaban a un profeta siempre llevaban una ofrenda. Él la llevaba desde el comienzo, pero como el profeta no lo recibió personalmente, pues ya se iba a ir con ofrenda y todo. Pero ahora que regresa, al haber constatado pues el gran milagro, quiere entregarle la ofrenda al profeta y él, esa es otra parte del procedimiento para quebrantarle el orgullo. No hay nada que, pienso yo, pues que moleste a una persona que está acostumbrada a que todos dependan de ella, que no le reciban sus ofrendas. Entonces el profeta no le quiso recibir la ofrenda y en ese punto Naamán hace una especie de como de confesión de que ha comprobado que el verdadero Dios del universo es Jehová, el Dios de los israelitas, y declara que de ahí en adelante él va a servir a Jehová, a adorarlo. Pide al profeta que le permita llevar 2 cargas de la tierra de Israel, con el fin de, con esa tierra que se creía que era tierra bendita, pues hacer un altar allá en Siria y adorar a Jehová allá. Y anticipadamente también pide perdón porque dice, bueno, yo como el primer ministro o el general del ejército, tengo que acompañar al rey. Y el rey, como todos los sirios, tenía una devoción ciega por un ídolo que había en Siria. Y entonces Naamán dijo, a mí me va a tocar regularmente acompañar al rey porque él va a ir a adorar a ese Dios. Yo tendré que inclinarme también allí, pero no estaré haciéndolo de corazón, sino como un protocolo, un apoyo al rey, pero no va a ser de corazón. Entonces, por esto quisiera pedir perdón. Y Naamán, el profeta Eliseo, no le puso ninguna objeción a esto y lo despidió en paz. Ese es entonces el relato que acabamos de leer en la Biblia. Para hacer una especie como como desmenuzarlo un poquito más, yo voy a ir mencionando los 7 personajes que aparecen aquí y Sandra y el hermano Andrés me van a ir como soltando unas palabras que definen ese personaje. Si hay de pronto algún corto comentario, pues lo pueden hacer. Pero ¿en qué piensa Sandra, por ejemplo, cuando le menciono al personaje Naamán? Bueno, lo interesante del personaje Naamán es que inicia el texto describiéndolo como con un cargo importante. Es un hombre valiente, es estimado por un rey, por el rey más importante en ese momento, pero también es arrogante y tiene un detalle que incluso después en el versículo 1 dice que es un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Como que un detalle allí que es importante tener en cuenta, pero leproso. Después termina un Naamán diferente, cuando ya termina siendo un hombre noble, dócil. Obviamente se muestra allí un hombre agradecido, que es reverente, humilde y por último creyente. Esas como las características del personaje de Naamán. Bueno, cuando hablamos de la esclava hebrea, la sirvienta de la mujer de Naamán, ¿qué palabras evocan esa mujer? Bueno, pastor, cuando hablamos de la mujer hebrea, hablamos de una mujer que es sufrida, que es una mujer que no está en su tierra, pero que es una mujer que está firme en su fe, ¿no? Que es una mujer que
que dio testimonio de cuál era su Dios, del Dios que estaba en Israel. Porque ella fue y le dijo a su ama, le dijo, si Naamán va y ruega para que Eliseo ore por él, de seguro va a ser sano. Debe ser que ella ya conocía el poder de su Dios y del profeta de Dios que era Eliseo. Claro. Bueno, tener en cuenta que esta niña había sido desarraigada de su tierra, de su familia, y estaba como prisionera de guerra y en condición de esclava en la casa del general sirio. Entonces, por eso era una mujer muy sufrida. Obviamente, ella no estaba participando de reuniones espirituales donde tuviera un líder que le diera valor, que le diera confianza. Era una mujer totalmente extraña en esa cultura, y es admirable que a pesar de eso ella muestra más fe que el mismo rey de Israel, que está en el centro de Samaria y con toda la ventaja de tener un profeta allí, pero esta mujer en el cautiverio se muestra mucho más firme en la fe, mucho más confiada. Tenemos también aquí la esposa de Naamán, no es un personaje muy destacado, pero tiene alguna participación en este evento tan bonito. Bueno, sí, como decíamos como mencionabas, no es un personaje protagónico como tal en este pasaje, pero sí se convierte como circunstancial, o sea que sí da un paso que es muy significativo para Naamán, y es transmitirle la razón de su sierva a su esposo. Entonces es como hace parte de una cadena del milagro. Si ella no hubiese hablado, entonces... Claro, si no, ella hubiera podido desdeñar lo que le decía su criada, porque hay patronas que no toman en cuenta a la persona humilde que le sirve, piensa que no, sus ideas no son válidas, pero esta mujer acertó al tomar el testimonio de la esclava y comentárselo a su esposo. El rey de Siria, el tal Ben-Hadad, que no me parece simpático, porque ese fue el que más adelante va a perseguir al mismo Eliseo cuando hace el sitio de Dotán, y más adelante hace el sitio de Samaria, que ya lo estudiamos. Pero de todas formas, este rey aquí en este pasaje también tiene una participación importante. ¿Qué puede destacar? Pues pastor, es importante porque estamos viendo que los sirios eran enemigos de Israel. Sí. Y sin embargo este rey actúa de una manera sorprendentemente comprensiva con Naamán. Es comprensible porque dice que lo tenía en alta estima, pero le dice, no te preocupes, te voy a enviar una carta, se la llevas al rey de Israel. Entonces sigue un conducto regular. Uh-huh. Es decir, es una persona que se rige por esas leyes entre países, ¿no? Como por ese protocolo uh-huh. internacional. No lo mandó, sino que le dijo, te voy a entregar una carta, vas a llegar directamente ante el rey, te vas a presentar ante el rey porque yo te estoy enviando. Entonces vemos a un rey para con Naamán muy comprensible de su dolor, de su angustia. Hay que tener en cuenta que esa lepra es una enfermedad, estuve leyendo que es una enfermedad de carácter social. Es decir, que quien tenía lepra socialmente debía estar aislado, socialmente no era bien visto, y menos por el rango que tenía él, un general. Uh-huh. Listo, bueno, ahora tenemos al otro rey que es el rey de Israel. Sandra, ¿qué le inspira el rey de Israel? Bueno, el rey de Israel me inspira pues un poquito de incertidumbre, de decepción más bien. Se ve una persona inmadura, una persona incluso histérica, como visceral, ¿no? Ante los problemas reacciona hasta incluso como infantil. No estaba claro porque no entendía por qué él asume que esta carta es casi como una declaración de guerra. Es como si él interpretara todo el tiempo las noticias y las interpretara de manera negativa. Entonces,
también se veía como provocado. Entonces no sé si también detrás de eso había una inseguridad. Todo el tiempo se sentía como que algo malo iba a ocurrir o algo malo iba a pasar. Y pues para una persona que dirige un país con esa actitud, pues es siempre duro como de asimilar. No sé cómo el pueblo podría mantener esperanza, optimismo, en fin. Es el típico personaje pesimista que ve en una oportunidad una desgracia, una provocación. Realmente era un elogio que el enemigo viniera a Israel con la esperanza de que en Israel encontraría sanidad. Pero el rey no lo ve así, es una persona caprichosa, un poco histérica y muy pesimista. Tenemos entonces el otro personaje que es Eliseo, el profeta. Pues pastor, Eliseo me llama mucho la atención porque cuando el rey está en esas circunstancias de incertidumbre que piensan que es una trampa que le están poniendo el rey de Siria, le dice el profeta Eliseo, le dice, ¿y por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este tipo sabía lo que tenía. Este tipo demuestra que tenía carácter. No le iba a rendir pleitesía aunque fuese un general aunque fuese un general de Siria. Él no le iba a rendir pleitesía por eso. Y es desinteresado, ¿no? Vemos en Naamán, perdón, en Eliseo no había esa hambre por el dinero, no había esa hambre por quedarse en este caso, con un presente que le llevaba el general, sino que él era totalmente desinteresado. Y algo que me llama la atención, pastor, es esta parte que dice en el versículo 16, que habla del carácter de Eliseo. Dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él sabía a quién servía literalmente. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios y eso es lo que lo hace una persona tan poderosa. Pues estamos viendo una cascada de milagros que él hace en ese segundo libro de Reyes. Bueno, y finalmente tenemos a los siervos de Naamán. Estos siervos que lo acompañaban cuando Naamán se descompuso, ellos entran en acción y noten que también ellos cumplen una función vital, porque de no haber sido por ellos, el Naamán que era bastante iracundo, se hubiera ido a su tierra con su lepra sin haber experimentado la gloria de Dios. Porque realmente este es un pasaje donde lo más importante no es tanto la sanidad física como la conversión posterior, pues el milagro lo llevó a creer en el Dios de Israel y a comprometerse de corazón a adorarlo. Entonces, ¿qué le inspiran los siervos de Naamán? Bueno, a mí me inspira los siervos de Naamán, perdón, que la forma como ellos trataron de animar a su amo indicaba que también había cierta forma afecto hacia su amo, es decir, les interesaba el bienestar de su amo. Y lograron persuadirlo de una manera muy sabia. Tal vez lo vieron en situaciones mucho más difíciles y ellos vieron la situación tan sencilla, la solución tan fácil, que le mostraron una perspectiva a su amo. Entonces tenían esa capacidad de incluso de conocer a su amo, lo conocían, sabían muy bien qué palabras lo podían persuadir. Entonces estaban allí como muy observadores y testigos de este milagro, y el respeto obviamente que se mostraba en la actitud de ellos, en las palabras que utilizaron, en el momento preciso en que se dirigieron a él, indicaba como que lo conocían y que sabían cómo había que persuadirlo, ¿no? Ellos, los siervos de Naamán, los siervos de Naamán descubren
cómo lo llamo? Descubren una especie de realidad que a veces se nos escapa a nosotros. Y es que muchas veces los planes sencillos no son convincentes. Si el profeta le hubiera puesto una prueba grande a Naamán, él se hubiera sentido más convencido. Pero tenemos la tendencia a desdeñar aquellas soluciones que son sencillas. Y por lo mismo pienso que mucha gente tropieza en la búsqueda de la salvación porque piensa que la salvación es algo que se debe comprar a un gran precio. No los convence de que sea algo gratis y que sea algo sencillo, tan sencillo como simplemente creer en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora entramos al segundo punto, que lo que de pronto no se entiende del pasaje. No sé si también estaremos pendientes de las personas que puedan hacer algún aporte de aquí en adelante para mencionarlo al aire también. Hermano Andrés, algo que usted no entiende, vamos a ver entre los dos, me van a ir planteando lo que no entienden. Pastor, pues básicamente lo de siempre. ¿Por qué si Naamán era un tipo que era valeroso y aquí en la Biblia dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria? ¿Por qué Naamán tenía lepra? ¿Era esto un castigo de Dios? ¿Era una casualidad? Bueno, no sé, yo creo que esto personalmente pienso que es una enfermedad que le llegó a él como le hubiera podido llegar a uno de sus siervos, más bien que Dios está allí utilizando esa enfermedad para llevarlo a él al conocimiento de él, y pues yo no creo que Dios como que obligue a la gente a través de enfermedades y castigos a que lo busquen, no sé, puede que hayan casos particulares, pero en este me parece que puede ser como una casualidad. Y ese punto que mencionó ahí, cómo Jehová le había dado victorias a Siria a través de Naamán, pero es que los sirios eran enemigos del pueblo de Dios. Los sirios eran paganos. ¿Y cómo es que Jehová actúa a través de un general pagano? Esa sí me parece una pregunta difícil de contestar, ¿no? Particularmente los sirios se convirtieron como en el látigo con que Dios castigaba a Israel por sus pecados. Y en ese sentido, entonces, Dios se valía de ese sirio. Dios lo usaba a pesar de ser pagano para poder enderezarle la vida a los israelitas. ¿Qué otra pregunta tiene Sandra? Bueno, una pregunta que veo en el pasaje es que, bueno, la condición de la enfermedad de la lepra era algo delicada, pero al parecer Naamán no estaba apartado socialmente. Es como si él siguiera ejerciendo su liderazgo con esa condición, con su enfermedad. Es evidente que él estaba en el cargo y que él entraba a la casa del rey y que no lo tenían en cuarentena como era la costumbre con los leprosos de la época. También parece que habían varias formas de lepra, habían unas como más peligrosas que otras, o podría ser también que Naamán apenas estuviera presentando la enfermedad, estaba en su primera etapa, pero por supuesto que de todas formas eso indicaba que la vida de Naamán estaba amenazada y podía ser acortada porque era una enfermedad muy violenta en esa época. En este punto sí quisiera anotar algo. No sé si es cierto, pero alguien puso una etiqueta en WhatsApp que está comentando que su padre es un banquero, es un hombre adinerado y muy pudiente, y que en ese momento que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos batallando con la enfermedad del coronavirus, y que como a pesar de
todo su prestigio, toda su riqueza, eso no le facilitaba tener lo más elemental, que era un poco de oxígeno para sobrevivir. Pues en medio de la grandeza de este alto militar sirio, existe la tragedia de su condición de leproso. Realmente la lepra en ese contexto era como lo que hoy en día es el SIDA o el coronavirus. Seguimos con las preguntas. Pastor, por aquí nos están preguntando, Astrid Perdomo dice, no entiendo cómo la niña se refiere a la israelita cautiva en Siria, cómo la niña se preocupó por la desgracia de su captor, no era vengativa ni rencorosa. Bueno, ese es uno de los puntos que nos gusta del pasaje, ¿no? Lo vamos a analizar ahora. ¿Vamos con alguna pregunta más? No, por aquí lo que están ya diciendo ya es acerca de lo que les gusta acerca del pasaje. Entonces terminemos con las preguntas. Pastor, una pregunta por lo menos puede ser, ¿podemos esperar hoy milagros de esa misma clase de sanidad a ese nivel hoy en día? Sí, claro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de hecho se están manifestando constantemente esos poderes a través de algunos ministerios especiales que hay en la tierra. Hay hombres, mujeres de Dios que están siendo usados por Dios, y algo muy interesante que no los catalogamos como milagro, es lo que está sucediendo todos los días en las clínicas, en los hospitales, a través de la ciencia, a través de los medicamentos. No caemos en cuenta de que esos también son milagros, porque la ciencia es de Dios. Sandra. Sí, bueno, en el pasaje, bueno, el versículo 18, nada más menciona al dios Rimón. El dios Rimón es el dios nacional de Siria, particularmente de la ciudad de Damasco. Era un ídolo que tenían ellos que adoraban. Se le llamaba el dios de las lluvias y de las tempestades, de los truenos. Entonces es una deidad falsa que tenían los sirios. Ellos eran básicamente paganos. Otra pregunta. Bueno, una pregunta importante sería, ¿puede un alto funcionario asistir a algún acto público pagano sin que necesariamente esté de acuerdo con él? Sí, diríamos que un alto funcionario cristiano, por así decirlo. Sí. Como los senadores que tenemos hoy en día y las personas que nos representan en el gobierno. Yo veo en el movimiento de los testigos de Jehová que se complican la vida ante, digamos, lo que ellos consideran que es un acto de idolatría. Cuando suena el himno nacional, quedarse haciendo como una reverencia, un honor, porque consideran que eso es una forma de idolatría. Pero lo que yo veo aquí en el caso de Naamán es que hace referencia a eso, ¿no? Al terminar la historia, él le dice a Eliseo, quiero que Dios me perdone porque por mi condición yo tengo que entrar con el rey a ese santuario donde está el Dios falso. Yo ya no pertenezco a esa deidad. Y si yo me tengo que inclinar, que eso sea una cuestión de protocolo simplemente, pero no lo estoy haciendo de corazón. Entonces, yo veo que Naamán no le puso pereque por eso. Naamán no se complicó, si hubiera sido un predicador fanático, le hubiera prohibido entrar a ese lugar. Entonces, pues, yo creo que lo está diciendo el mismo pasaje. Porque si lo digo yo, va a decir, no, pero es que este es un pastor mundano, en fin, pero estamos por cuenta de un gran profeta. Obviamente ese profeta está actuando inspirado por Dios y se comprende la situación del funcionario que entra a un protocolo de esta naturaleza, pero no está participando de corazón de ese acto de paganismo. Entonces, lo que estamos viendo es que sí se puede hacer eso, ¿no? La última pregunta parece que tenemos allí. Sí, o sea, la pregunta sería ¿por qué
Naamán tenía la necesidad de llevarse los dos, bueno, ahí explica, los 2 bultos de tierra de Israel para Siria, pero ¿por qué se llevó esos 2 bultos de tierra? Bueno, tengo entendido que en la cultura pagana se creía que los dioses tenían como autoridad solamente en el territorio al que ellos pertenecían. Entonces, claro, esto hace parte de la ignorancia de un creyente recién convertido, que él cree que para que Dios lo pueda oír, él tiene que adorar a Dios en la tierra de Israel, pero como no se puede quedar allí, entonces lleva unos bultos de tierra para formar allá un altar. Entra también en un terreno, pues, digamos, como de ignorancia, pensar que la tierra como tal es lo que le va a dar garantía de que Dios lo va a escuchar. Pero yo creo que todo eso hace parte, y de pronto el hecho de que vaya al templo pagano también, todo eso hace parte de su inmadurez espiritual, que más adelante irá corrigiendo, ¿no? Entonces, la idea de llevar las 2 muladas de tierra es para formar un altar y que se pueda decir: esta es tierra de Israel, tierra física de Israel. Pues ya en el medio en que estamos nosotros, en el tiempo de la gracia, entendemos que Dios está en todas partes y no está confinado a un santuario o a un territorio propiamente. Realmente, para mí, la actitud de esta mujer es como lo más maravilloso que hay del pasaje, ¿no? Porque es que hay que entender que es una niña, una jovencita, que es muy probable que hubiera presenciado la muerte de sus padres por cuenta de los mismos opresores, porque las incursiones de los sirios eran así, ellos eran violentos, mataban a los mayores, raptaban a los jóvenes y a las muchachas y los violaban y los convertían en esclavos. Eso daba para que una persona se llenara de amargura. Y cuando la muchacha oyó decir que Naamán tenía lepra, tenía toda la razón del mundo para decir: gracias a Dios, Dios está vengando, Dios está haciendo justicia. Pues qué bueno que le sucedió eso, porque se metió con el pueblo de Dios. Es lo primero que dirían algunos cristianos muy santificados hoy en día, pero esta muchacha no. Si, más bien se va por la línea del pensamiento de Jesús: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; orad por vuestros enemigos. Ella hace mucho más que eso, le proporciona la orientación para que sea sanado de la lepra. Realmente ese es un punto admirable del pasaje. Mucho rato comentando lo de la sanidad física, pero lo más maravilloso es ese cambio de actitud, esa humildad que se desarrolla en él y esa decisión que solamente Jehová es. Ahora he comprobado que solo Jehová es Dios, y comienza a servir al Dios de Israel. Pastor, en cuanto a lo que se admira de este pasaje, es de admirar el respeto del rey de Siria al saber que la solución para su criado estaba en un profeta en Israel. A pesar de que eran países enemigos, él no tuvo reparo con eso. Sí, lo que hace la necesidad, ¿no? Muchas veces la prueba conduce a las personas como a reconocer la bendición que puede haber dentro del pueblo de Dios. ¿Qué más les gusta? Lo positivo también de Naamán, y es que había ganado prestigio frente a su jefe, tal vez por los resultados que mencionaba allí. Como militar era un hombre de éxito, debió ser también muy rico, y tenía prestigio ante el rey, ¿sí? Porque tenía siervos y eso no era económico tenerlos. Pero también, a pesar de ser tan exitoso en sus misiones y todo eso, también la nobleza de escuchar a su esposa, de escuchar a los siervos, de obedecer esa orden del profeta, y no solamente eso, regresar agradecido con una ofrenda. O sea, yo creo que
En la casa, da a entender, yo interpreto que en la casa de Naamán se vivía un ambiente muy tranquilo, porque pareciera que aunque fueran siervos o esclavos, ellos tenían la libertad de comunicar o de decir, tanto así que la niña que mencionamos ahorita tenía la libertad de retroalimentarle a la esposa, mira, yo creo que él puede ir allá, o sea, como que se vivía un ambiente de pronto... Puede ser eso o puede ser lo otro, que como enemigos del pueblo de Dios y como amos crueles, la tuvieran a la distancia, pero ella se atrevió y los otros por la necesidad, por la emergencia de la enfermedad, pues no tuvieron más remedio que prestarle oído, ¿no? Eso de todas formas es como una especulación, ¿no? Sí, eso es una interpretación personal. Y bueno, y que pues el voto que él hizo de consagración a Dios, Sí. incluso pues aunque hablamos ahorita, hacíamos el comentario de llevar o trasladar tierra de Israel hacia su lugar. Como Pues, sea, es un gesto, ujú. un gesto de fe infantil, pero es un gesto noble, ¿no? Lleno de significado. ¿Qué más nos gusta del pasaje? Pastor, por aquí están diciendo, la hermana Nelly Duarte dice, la intervención de los criados de Naamán en la forma en que le convencen a él, ¿no? Sí. Cuando le dicen, bueno, si te hubiera dicho algo más complicado, no lo hubieses hecho. Entonces ya dice aquí que la intervención de los criados, que aunque era un río pequeño, sucio, hicieron obedecer al profeta de Dios para que trajera la sanidad. No, en la parte de las preguntas nos pasamos por alto tener en cuenta que vuelve y aparece lo que vimos ahora 8 días del palo que tiraron al río Jordán para sacar el hacha. ¿Por qué no dice el profeta desde adentro, sé sano y ya? ¿Por qué lo manda al río? ¿Por qué Jesús mandó a los leprosos a que se presentaran ante los sacerdotes? ¿Por qué le puso lodo en los ojos al ciego? Entonces aquí vuelve y aparece el río Jordán y zambullirse 7 veces como un instrumento para activar la fe, ¿no? Esa es una forma muy recurrente en la Biblia de mostrarnos que a veces la fe necesita ser activada en el medio nuestro a través de la unción del aceite, la imposición de las manos. Increíble, pero hay personas que no se sienten, el término que utilizan es ministrados. No se sienten ministrados por Dios si el pastor no les pone las manos encima. Eso hace parte de la cultura y como de los elementos que de alguna manera ayudan a despertar la fe. ¿Qué más les gusta? Pastor, pues usted acaba de tocar que dice que la sanidad fuera de una manera tan sencilla, que se diera de una manera tan sencilla, y que Eliseo es un profeta con carácter, no le rinde pleitesía al militar por ser militar, y que es comprensivo cuando Naamán le comenta el protocolo, ¿no? Que tenía que acompañar al rey de Siria, al templo de este Dios, y le dice, y el profeta no se muestra impactado por esto o no se puso mal geniado por esto, sino que por el contrario se mostró como una persona muy comprensiva. Sí, no es el profeta aquí no es un personaje fanático que trata como de lograr que el recién convertido sea perfecto, sino que tolera esas cositas que de pronto a nosotros no nos deja tranquilos. Pero me gusta, digamos, esa amplitud del profeta, esa comprensión con alguien que pues ya es mucho avanzar, siendo de esa cultura pagana, de esa condición social que ahora se somete al trato de Dios, que era una forma de quebrantar. Es que Dios está quebrantándolo desde el comienzo. La idea de que el profeta no saliera, eso es de Dios, de que no le recibiera la ofrenda, de que no le cambiara el plan. No, tiene que meterse al Jordán, tiene que zambullirse allí. Y esos ritos hebreos que tienen que ver con el agua son como un símbolo en el Nuevo Testamento del bautismo, ¿no?
Y hay personas que patinan mucho para bautizarse, no quieren meterse en las aguas. Yo no sé qué es lo que le vende el pero de alguna manera tienen que ceder porque ese es el plan de Dios. Así lo quiere Dios, que le parezca sencillo, que le parezca inútil, que no lo entienda. Pero ¿qué hacemos? Dios se da usa esos medios para poder llevar a la persona a la madurez. ¿Algo más que les guste del pasaje? Pues si no han mencionado nada más, pues nos falta mencionar lo más importante y es lo que Dios hizo en Siria a través de Naamán. Esa parte nos la queda debiendo la Biblia, pero es indudable que semejante milagro debió haber impactado a muchos sirios. Y este hombre adorando a Dios allá, también, si la muchacha daba testimonio de su Dios, él también, con mayor razón, porque se había obrado un milagro muy grande en su cuerpo y en su alma. Así pues de que, sin duda que hubo un gran resultado de ese milagro, porque es que siempre es así, o casi siempre es así. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, y esto tengo que decirlo cada que llego a este punto, es que hace 53 años que el Señor sanó a mi madre de una grave enfermedad y debido a ese milagro ella se convirtió y sanó también su alma, fue salva y luego me convertí yo. Y la persona que nos habló del poder del Evangelio no era propiamente un pastor, un evangelista, ni siquiera un creyente de banca de la iglesia, sino que Dios usó a un borracho, un hombre que había conocido el Evangelio pero se había apartado. Y este señor nos contó cómo Dios podía sanar a mi madre porque el Señor también lo había sanado a él. Entonces, cuando una persona recibe la bendición de Dios, se convierte como en un propagandista del reino de los cielos y Dios usa a esa persona. Es indudable que Dios usó a Naamán en Siria, pero esa parte no la relata la Biblia. Pastor, para complementar, me gusta con lo que dice acá. Porque de aquí, dice Naamán, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en lo que usted dice de esa cadena de bendiciones que se desgrana de cuando Dios actúa de una manera como esa, me imagino cómo sería el trato para la criada israelita en casa de Naamán después del milagro. Claro, debieron tenerla como una hija de ahí en adelante, la gratitud, porque además ya se identificaban. Indudablemente que la esposa de Naamán estaba muy agradecida con ella y tal vez le levantaron esa condición de esclava y le bendijeron grandemente. Siempre que uno habla de Cristo, bendice a los demás y también acarrea bendición, porque la gente agradecida siempre querrá demostrarnos su amor, su cariño por lo que hemos hecho nosotros en favor de ellos. Entonces estamos en el punto, lo que no nos gusta de este pasaje. Hablábamos de las guerras, los procedimientos de los sirios, su crueldad, las enfermedades como la lepra de Naamán, la inmadurez, el infantilismo del rey de Israel, contrastándolo con la madurez, el valor y la sabiduría de la niña que estaba en cautividad. Y continuamos entonces con la arrogancia de... Sí, no nos gusta la arrogancia de Naamán ni el paganismo de los sirios. Ajá. La arrogancia al comienzo de Naamán, que se molestó porque no le rendían pleitesía. Y pues tampoco aprobamos, por supuesto, las costumbres paganas que tenían los sirios de adorar a dioses del paganismo, ¿no? Vamos ahora a destacar los valores que podemos apreciar aquí entre estos personajes. A ver, Sandra. Sí, de pronto lo que hemos resaltado tanto de la niña esclava, esa misericordia, el dar testimonio independientemente de su situación, que incluso esto también nos puede confrontar a nosotros porque tal vez no estamos o no somos esclavos, no tenemos a alguien que tenga dominio sobre nosotros, pero sí podemos vivir situaciones difíciles y cómo vamos a dar testimonio en medio de esas situaciones y que tenía esa persuasión de
de presentarle la idea de sanidad a su ama y dueña. Es que no es solamente que hubiera dado testimonio. Se ve que esa niña tenía un ambiente favorable creado en esa casa, porque si ella hubiera estado siempre recriminando, manifestando odio y mostrándose molesta, cuando quisiera hablar de Dios no le hubieran escuchado. Pero debido a que ella tenía un buen testimonio ahí, a que se mostraba paciente, entonces le prestaron atención cuando ella habló del profeta de Dios en Israel. Vamos ahora a lo que nos dice este pasaje de Dios. ¿Cómo vemos a Dios aquí? Bueno, pastor, que Dios usa personas humildes, como en el caso de la niña esclava, una mujer cautiva, y cómo Dios usa a los siervos de Naamán. Aquí este pasaje muestra personas muy humildes, pero que Dios usa para hacer cosas poderosas. Eso es algo que deja ver una manera constante de hablar, de tratar Dios, de obrar Dios. ¿Qué más? ¿Cómo ve a Dios ahí, Sandra? Bueno, que él usa a los inconversos como Naamán por medio de quien había dado victoria a Siria. No solamente Dios puede usar a los justos, sino a veces usa a los injustos. Dios es muy recursivo y no siempre trata con su pueblo, sino que en el libro de Isaías se habla de que Dios ungió a Ciro para bendecir a Israel, y Ciro era un rey pagano también. Otra cosa que nos guste del pasaje. Pastor, que como dice la Biblia, que Él ve de lejos al altivo, ¿no? Que Él baja la arrogancia a todos los altivos, y que Él puede sanar cualquier enfermedad. No hay límite para nuestro Dios. Exacto. Todas las enfermedades pueden ser sanadas, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le gusta del pasaje? Bueno, sí, que Él puede sanar cualquier enfermedad y que Él convierte al pecador de la idolatría al monoteísmo, o sea, de creer en muchos dioses a creer solo en un Dios, en el Dios verdadero. Por supuesto, es ejemplar. Es admirable que una persona llegue a Israel con una tradición, con una vida entera de paganismo, y regrese después de haber estado con el profeta y haber experimentado el poder de Dios en el río Jordán, regrese totalmente transformado. Eso es admirable. Por aquí también dice, pastor, el hecho de que el profeta enviara a Naamán a bañarse al río para que fuera limpio de la lepra, ¿puede relacionarse con la sangre de Cristo limpiando los pecados del hombre? Pues es una figura de... Sí, podríamos aplicar, ¿no?, que las aguas del río del Jordán, que pues no fueron las aguas las que sanaron, sino que la obediencia de Naamán fue lo que generó el milagro. Pero el río Jordán sí puede ser una figura del Calvario, de la obra de la cruz, donde el pecador va y es limpiado de todas sus maldades. Me parece que es una bonita aplicación como para ir concluyendo de esta enseñanza, como cualquier pecador que esté sufriendo la lepra de la maldad puede quedar totalmente limpio de toda maldad, sean sus pecados los más sucios, pueden ser borrados por el sacrificio de Cristo, o sea, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esos sus planes, aunque nos parezcan alocados, aunque nos parezcan demasiado simples, pues de todas formas es Dios el que está ordenando este procedimiento, ¿no? Y el pasaje nos dice finalmente acerca de Dios, que Él todo lo hace de gracia. Usted no tiene que preocuparse por pagar, aunque la costumbre cuando iban a visitar a un profeta era llevarle una ofrenda, ¿no? No era pagar por el milagro, sino, bueno, así como los que hacemos visitas, acostumbramos llevar a un enfermo
algún detallito, alguna fruta o algo así. Recuerden cuando el Saúl estaba buscando unas asnas y el siervo le dijo, vamos a visitar al profeta que él nos puede decir dónde encontramos las asnas. Lo primero que pensó Saúl allí fue, pero es que no tenemos ofrenda para llevar, porque eso era casi como una costumbre. Y aquí la ofrenda que llevaba Naamán, alguien se atrevió a hacer la cuenta, porque habla de miles de piezas de plata, de 10 vestidos costosos, de piezas de oro y piezas de plata. Alguien se atrevió a hacer la conversión y eso podía sumar más de 10 millones de dólares. Era la ofrenda que llevaba. Era muy tentador para un profeta. Recordemos que los profetas y los hijos de los profetas mantenían como vaciados. Y con semejante ofrenda, y imagínense que el profeta no quiso recibir. Es decir, eso es mucho desinterés, a pesar de que tenía necesidad, porque sí había necesidad, pero también era parte del plan de Dios de quebrantar el orgullo del militar que estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía y que era muy duro para él que no le recibieran la ofrenda que llevaba. Que como Dios sana a un hombre que ni siquiera es de Israel. O sea, para Dios, su pueblo era el pueblo de Israel, pero aún así tenía compasión y misericordia por la dolencia de otros que no eran de su pueblo. Lo más extraño es que sin ser del pueblo de Israel, Jehová le daba victorias a Siria a través de ese hombre pagano, ¿no? Es que los caminos del Señor son definitivamente muy misteriosos y muy difíciles de entender. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué debe hacer usted en respuesta a este pasaje? Bueno, este punto es muy importante porque ya es la aplicación que nosotros podemos darle. Pastor, por ejemplo, como la sierva hebrea, no perder la fe aunque estemos en la cautividad y florecer donde Dios nos haya puesto. Sí. Así se nos sea el lugar en que a veces querramos estar, pero ahí Dios nos ha mandado a florecer. A florecer en el desierto. Yo leí una historia de este pastor estadounidense, creo que John Austin. Él dice que él sufrió una prueba en un restaurante. Pues no es tan grave como esto de la niña, pero él dice en uno de sus libros que la mesera no lo atendió como era debido. Se demoró mucho con el pedido, veía que atendía a otros clientes que llegaban después de él y eso le parecía a él muy humillante. Pero cuando por fin trajo el pedido, se lo trajo diferente y la muchacha estaba muy azarada y le dijo, ay, perdone señor, pues no sabía quién era él. Le dijo, perdone señor, pero le aseguro que yo no me voy a demorar, yo le traigo el pedido ya mismo. Entonces cuando la muchacha se fue, él dijo, realmente esta muchacha me está atendiendo muy mal, no merece que le dé propina, yo no le voy a dejar ninguna propina. Pero también pensó, dijo, bueno, si yo actúo de esta manera, ¿cuál es la diferencia con los perversos? Si yo pago con la misma moneda cuando el Señor me dice que yo debo pagar diferente, que yo no, si se tratara de un enemigo yo debiera orar por él y ayudarlo, entonces no está bien lo que estoy haciendo. Entonces se mostró paciente cuando la muchacha regresó, se mostró paciente y le dejó una mejor propina de lo que le hubiera dado si lo hubiera atendido a las 1000 maravillas. Él cuenta que más adelante recibió un correo electrónico de una muchacha que le decía, señor Stein, yo soy la mesera que no lo atendió bien hace tantos meses y quiero contarle que nosotros, hablo de mi familia, éramos cristianos y nos habíamos apartado del evangelio debido a que habíamos recibido un muy mal trato en una congregación, pero a raíz de su conducta, de su paciencia, de su amor, de su tolerancia, hemos resuelto volver a la iglesia y hace varios meses nos estamos congregando en su iglesia. Entonces él pensó, bueno, ¿qué tal que yo no hubiera dado la talla? Entonces nosotros debemos, como esta muchacha, cuando estamos en un ambiente hostil, demostrar que somos de
una condición moral especial. Nosotros pagamos bien por mal, no somos vengativos. ¿Qué debemos hacer en respuesta a este pasaje? Entonces, como Naamán, en el caso de este personaje, pues debemos aprender de él a ser valientes, a ser de gran estima ante las personas a quienes de pronto podemos estar sirviendo o a quien nosotros Ganarnos como el aprecio. el aprecio, Y eso es con dedicación, eso es con Responsabilidad. responsabilidad. Que eso lo que tenía Naamán no era gratuito. El hombre era realmente una persona disciplinada, una persona valiente, emprendedora, que se ganó la confianza del rey. Sí, y además de revisar también, de abandonar la idolatría, porque probablemente podemos estar poniendo por encima de Dios otras cosas y eso se convierte ya en idolatría. Y no estar cayendo en cuenta en que estamos fallando. Como Naamán, entonces debemos hacer la transición del paganismo a la fe para adorar al verdadero Dios. ¿Qué otra cosa debemos hacer en respuesta a este pasaje? Pastor, como Eliseo, estar interesados por los enfermos, por los angustiados, tener un ánimo totalmente desinteresado por el dinero o por la riqueza o el beneficio que pueda haber detrás de la buena acción. Y sobre todo, creo yo, como Eliseo, vivir en la presencia de Dios, Sí. estar constantemente en la presencia de Dios. Bien, porque es el otro lado, aprender a escuchar a las personas que parecen insignificantes. O sea, una señora, esposa de un general, atreverse a escuchar a una sierva, a una niña que de pronto puede ser inmadura. La señora del servicio, el señor de la vigilancia, pueden tener la gran solución, pueden tener el milagro, pero a veces el orgullo nos lleva a subestimarlos porque son personas sencillas. Pues aquí se está corrigiendo ese gran error. Algo que no debemos hacer. Sí, pastor, debemos evitar la idolatría como la tenían los sirios. Sí. Como decía Sandra hace un momento, ¿qué tantas cosas hoy en este tiempo de cuarentena tenemos como idolatría? Y puede ser algo tan sencillo como la televisión. Dejar la idolatría, pues no copiar la actitud del rey, eso es algo que debemos evitar. Estos personajes están allí también para advertir de que son conductas tóxicas. El rey era una persona pesimista, una persona complicada, histérica. Es que si no tenemos un buen ejemplo, entonces nosotros no caemos en cuenta que estamos siendo observados, que la gente nos está viendo y nuestro testimonio va a hacer que esas personas o lleguen al camino de Cristo o simplemente se desanimen. Si hubiésemos visto la actitud del rey o si actuamos como el rey, hasta podríamos espantar a muchos del camino y daría hasta vergüenza decir que somos cristianos, porque ¿cómo un cristiano puede tener esta actitud del rey? Entonces, es como revisar nuestras reacciones o cómo nosotros enfrentamos los retos. Vamos a ver qué más no debemos hacer. Pastor, no debemos mostrarnos arrogantes, ¿sí? Como la actitud que tenía Naamán, que pensaba que por ser él un general, debía tener algún protocolo especial o que tenía que salir necesariamente el profeta a orar por él. Ser humildes, no ser arrogantes, ni tampoco enojarnos, como en el caso de Naamán, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o creemos que deben de salir. Ese punto no lo hemos tocado, y es que muchas personas que van buscando una solución, una sanidad, una liberación, ya llevan en la mente como la forma como Dios debiera actuar. Ya tenía planeado, bueno, el profeta va a salir y va a hacer una especie como de pases mágicos, va a poner las manos donde yo tengo la lepra. Él ya tenía todo diseñado y le molestó que las cosas no se dieran como él esperaba que fueran. Es que Dios tiene muchas maneras de obrar. El profeta no estaba ni siquiera
ni siquiera presente en el milagro, no tenía que estar presente. Yo no sé, cuando empezó esta pandemia en China, yo se lo comenté a un grupo de oración, no sé si cometí una imprudencia, pero a raíz de que los inconversos hacen comentarios, a mí se me ocurrió hacerme eco de uno de esos comentarios, ¿no? Y yo puse en WhatsApp, me gustaría que los pastores que tienen don de sanidad, pues se pusieran de acuerdo. Me refiero a Cash Luna, a Benny Hinn, otros que tienen inclusive un gran poder económico, tienen sus aviones privados, tienen sus equipos, tienen recursos. Pues como ese es el don que ellos tienen, que vayan a la China y entonces pues oren por los enfermos, hagan una cruzada, porque eso es lo de ellos. Yo tuviera ese don, yo lo haría, pero yo no lo tengo. Me ha escrito una pastora de la ciudad, muy molesta, y me dijo, pues si usted me da los pasajes, yo me voy para la China a hacer esos milagros. Bueno, yo pensaba, bueno, pues si ya tiene el poder de ir a hacer ese milagro, de detener la pandemia, pues tiene el poder de conseguir los pasajes también. Pero viéndolo bien, tampoco tiene que ir a la China, porque el Señor Jesús hacía milagros a la distancia. El general romano le dijo, no tienes que ir a mi casa, di tu palabra y mi siervo sanará. Este general sirio fue sanado sin que estuviera presente. Pero bueno, ahora qué dirá la hermana cuando no tiene que ir a la China para hacer los milagros, porque aquí en Cali están muriendo 10 personas diarias. ¿Por qué no hace los milagros? ¿No? Entonces, realmente yo creo que nosotros no debemos como pretender que Dios tiene que hacer las cosas exactamente como las está haciendo en otro lugar, ¿no? Dios es soberano, como nos mostró alguien allá atrás, y Él puede hacerlas de la forma como Él quiere. Bien nos dice que no comprar los milagros de Dios, o sea, lo que de pronto... No pretender. Sí, no pretender comprarlos, pues lo que pretendía hacer Naamán. Y bueno, en agradecimiento, ¿no? Era un agradecimiento, pero no era que los iba a comprar, pero sí cuidarnos de no pretender. Lo que pasa es que la cantidad de dinero que tiene Naamán allí y como está asociado con un milagro que acaba de recibir, nos lleva a hacer una advertencia sobre el riesgo de pretender que por las ofrendas se pueden adquirir milagros, ¿no? Esto es de pura gracia y realmente como es lo que quería dejar bien claro Naamán, Eliseo, es que las bendiciones del cielo no están de ninguna manera circunscritas a que haya o no dinero de por medio. No tiene por qué mediar ninguna ofrenda de por medio para poder recibir los milagros del Señor.